un placer poder estar con ustedes hoy y compartir mi experiencia en el manejo nutricional de enfermedades crónicas y especialmente en casos como este que son niños y adolescentes que empiezan a tener estos problemas. Espero que los padres y cuidadores de niños con estas condiciones, especialmente la esclerodermia juvenil e infantil, puedan beneficiarse de, de lo que voy a estar hablando hoy. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Mm, ¿Me cuentan, por favor, si lo están viendo? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, el objetivo principal es como concientizar a los padres, más que a los niños, de las necesidades de implementar unos regímenes especiales de nutrición como un coadyuvante en el manejo de este tipo de enfermedad. Eh, y que puedan entender más allá el por qué cuando se va al nutricionista se hacen restricciones o se hacen adiciones. O sea, es muy importante entender el por qué, porque una vez que se entiende, se puede implementar mucho más fácil. No solamente es quite esto, ponga esto, o con una simple hoja de papel que entregan en el hospital, donde se crea más confusión que solución. Entonces pienso que esta charla les va a ayudar muchísimo. Bueno, ustedes conocen más que yo. Bueno, yo también lo conozco porque lo he padecido. Yo he padecido de esclerodermia desde hace 20 años. Actualmente me encuentro prácticamente en remisión, pero he sufrido todos estos padecimientos y creo que esto puede contribuir a que los padres puedan entender cómo si haciendo una nutrición adecuada se puede mejorar. Ustedes ya conocen esta enfermedad, ustedes ya conocen toda la fisiopatología, todo le han explicado varias veces de qué se trata, no me voy a detener allí. Quiero hablar más sobre el proceso inflamatorio como tal, todo el proceso de inflamación que es el que conlleva a la final a que se generen los síntomas y que se generen las secuelas. Y el objetivo principal es reducir ese tejido fibroso que se presenta en las etapas finales de cualquier tipo de inflamación. Voy a repasar esta filmina rápidamente, donde vamos a ver que la inflamación es la respuesta ante una agresión, ¿sí? Puede ser una lesión, puede ser, en este caso, el mismo sistema inmunológico que está activamente atacando nuestras células por algún trigger que se presentó en algún momento de la vida. Eh, y quiero hacer énfasis en esta parte. Una vez que se genera todo el proceso inflamatorio, nuestro cuerpo tiene la capacidad de reparar o de cicatrizar, ¿sí? Y en este proceso de cicatrización es que se van a generar todos estos problemas. Entonces, el objetivo principal de cualquier tipo de tratamiento, aparte de manejar las fases exudativas y activas de esta enfermedad, es poder también entender que ese proceso inflamatorio crónico nosotros lo podemos reducir. Muchas veces, no solamente para niños, para adolescentes, sino también para adultos, se vuelve esta enfermedad como donde uno no encuentra una salida, donde siempre va a haber dolor, donde siempre va a haber inflamación, pero realmente sí hay una salida y sí hay posibilidades de que una persona pueda vivir sin dolor padeciendo una enfermedad. Entonces, para hacer esto, quiero hacer una comparación en el sistema inmunológico, cómo funciona, para que podamos entender cómo es que la nutrición puede venir y hackear prácticamente el sistema de inflamación.
Vamos a suponer que nuestro sistema inmunológico es el sistema de defensa de un país. Si nosotros hacemos este paralelo, podemos entender más claramente cómo funciona esto. En un sistema de defensa de un país tenemos varias fuerzas. Adicionalmente, yo soy de la Universidad Militar, entonces conozco un poquito más este tema y por eso me gusta hacer este paralelo. Entonces tenemos las fuerzas militares de los diferentes países los llaman un poquito diferente, pero en general tenemos un ejército que está conformado por una parte mecánica y otra parte que es más de logística. Tenemos la fuerza aérea, tenemos la fuerza naval, tenemos toda la parte de artillería. En estas fuerzas militares se encuentran todos los soldaditos, ¿sí? Entonces, son los soldaditos que van a estar atacando y defendiéndonos por tierra, por mar y por aire. Tenemos toda la artillería, que es los que se encargan de todas las municiones. Tenemos una división que se encarga de todas las comunicaciones fundamentales para que haya coordinación de todas las actividades en las fuerzas militares. Y una parte de logística que son las encargadas de que los soldaditos tengan la comida, tengan donde dormir, tengan la parte de salud y adicionalmente que tengan las municiones adecuadas, que tengan adicionalmente los tanques y los carros tengan la gasolina que necesitan para movilizarse. Entonces, si lo comparamos con nuestro sistema inmunológico, nosotros tenemos, en vez de, o sea, los que son estos ejércitos, son células. Nosotros tenemos aquí células de diferentes tipos. Y igual que el ejército, la fuerza naval y la fuerza aérea atacan por mar, cielo y tierra, estas células van a atacar desde la parte más superficial hasta la parte más profunda y se encuentran en diferentes órganos. Entonces, nosotros tenemos células que salen y atacan directamente, pero adicionalmente esas son las células blancas, ¿no? Son los glóbulos blancos que están circulando constantemente en la sangre y que se producen en la médula ósea. Adicionalmente a estos, si comparamos la artillería de las municiones, nosotros tenemos una producción de inmunoglobulinas que son los que atacan un target específico. ¿Qué significa esto? Que cuando a nosotros nos ataca algo, nuestro sistema inmunológico va y lo reconoce y empieza a generar unos anticuerpos de manera que cuando nos vuelven a atacar, el sistema está preparado para ir y contraatacar. Eso se llaman las inmunoglobulinas. Adicionalmente, nosotros tenemos un sistema de comunicación que es espectacular. Todo el sistema de nosotros funciona de dos formas, uno químicamente y otro eléctricamente. Entonces, toda la parte eléctrica envía mensajes constantes desde el cerebro hasta todas nuestras células. Y tenemos otra que es una parte química. Para esta parte química, nosotros utilizamos, nuestro organismo utiliza todos los recursos posibles. Y allí es donde viene la parte de la nutrición a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros comemos se va a convertir en parte de nosotros. Parte de eso que nosotros consumimos viene a ser fundamental en ese sistema de comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos grasita para poder manejar la comunicación entre célula y célula, que es fundamental, perdón, que es fundamental. Necesitamos producir muchas sustancias y todas esas sustancias se producen con lo que nosotros comemos. Ahorita les explico cómo vamos a manejar nosotros en la parte nutricional todo ese equilibrio. Y la parte logística la podríamos comparar con que si nosotros tenemos que darle alimentación al ejército, nosotros también tenemos que darle alimentación a nuestras células, especialmente las células de glóbulos blancos, y tenemos que tener sustancias con que producir ese sistema de comunicación.
Si nosotros comparamos una batalla y una guerra, ¿sí? Nosotros en nuestro organismo estamos librando batallas y guerras constantemente. ¿Qué diferencia hay entre una batalla y una guerra? Una batalla se libera, se genera en un corto plazo, ¿sí? Uno va, lucha, ganó, perdió, se retira el que se retira y el otro gana. Pero no gana la guerra. La guerra se gana cuando muchas batallas se libran y el que gane más batallas, pues va a ganar. En el caso de nuestro sistema inmunológico, nosotros estamos en batallas pequeñas constantes, desde cuando tenemos una gripa, desde cuando nos cortamos, o como en el caso de que tenemos un proceso inflamatorio crónico, pues se libran batallas casi que diariamente. Diariamente se están generando batallas. Entonces, para nosotros es muy importante tener en cuenta que en algunos casos, cuando se tienen unas batallas y se pueden controlar, ese es un proceso que es agudo, y cuando ya no se pudo controlar, pues va a volver un proceso crónico que es mucho más complejo de manejar. ¿De qué se trata el manejo? Pues el manejo en estos tipos de enfermedades lo tenemos con un manejo médico, con medicamentos básicamente, manejo de ejercicio, como lo acabamos de escuchar, manejo psicológico, porque es fundamental poder entender cómo nosotros podemos vivir con un proceso inflamatorio crónico, cómo convivir con el dolor, cómo la familia puede manejar eso con sus familiares. Y especialmente en los niños es crítico porque es un proceso que afecta no solamente al niño, sino que a toda la familia, afecta todas sus actividades. Entonces es muy importante el factor psicológico, cómo se maneja. Y por supuesto, un manejo nutricional. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el manejo nutricional se deja como de ladito. Ah, sí, el niño o la persona que tiene un proceso inflamatorio crónico podría consumir esto y en las redes sociales se encuentra todo el tiempo, coma esto que es buenísimo y el otro le dice, no, cómase aquello y el otro, no, 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 esto es malísimo, esto es lo peor, cuidado, no coma esto. Entonces, hay mucha confusión. Y esa confusión se genera cuando uno no entiende qué es lo que pasa. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de un manejo de estos? Pues cuando es un manejo médico, dilatar los vasos sanguíneos, inhibir el sistema inmunológico, por eso es que se recomiendan los esteroides, reducir los síntomas, entonces te mandan antiinflamatorios, reducir el dolor, entonces se recomiendan los analgésicos. Pero al final, lo más importante es poder minimizar la formación del tejido fibroso. Eso es crítico. Si nosotros podemos reducir esa formación de tejido fibroso, va a tener un mejor pronóstico este tipo de enfermedades. ¿Ok? Es más, en algunos casos se puede revertir. Entonces, ¿cómo funciona la nutrición en este proceso inflamatorio? Perdón, sí, o sea, la nutrición, ¿cuál es la relación entre los dos? Esto es nutrición básica. Nosotros tenemos diferentes tipos de alimentos. Tenemos granos, frutas, leguminosas, verduras. Tenemos, por supuesto, toda la parte de origen animal. Pero más allá de lo que es el alimento como tal, todo nuestro sistema está compuesto por unos elementos que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Los carbohidratos básicamente los obtenemos de los granos, de las frutas y de las leguminosas. Y estos carbohidratos nos van a generar a nosotros la energía que necesitamos para que nuestro cuerpo funcione. Pero adicionalmente, todo lo que son las carnes y todos los que son las proteínas como tal, nos van a ayudar, proteínas no solamente de origen animal, sino vegetal, nos van a ayudar a crear la estructura de lo que nosotros estamos hechos. Y las grasas van a tener múltiples funciones y son fundamentales para nuestro bienestar. Dentro de eso está el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico nosotros vamos a tener de todos un poquito, especialmente en cuanto a verduras, frutas, porque allí tenemos lo que son las vitaminas, que son fundamentales para que el sistema inmunológico funcione bien. Las proteínas, porque son las inmunoglobulinas, son proteínas.
y necesitamos proteína para que tengamos el sustrato con que producir nuestras defensas. Y las grasas, porque como les comenté hace un rato, no solamente forman parte de la estructura celular, sino que adicionalmente va a tener una función en la comunicación entre célula y célula. Las citoquinas y prostaglandinas y un montón de palabras extrañas que uno encuentra en todo este proceso inflamatorio son generados y son descendientes, por decir algo, de las grasas. Algunas de esas sustancias van a hacer que haya un proceso inflamatorio más efectivo y otras sustancias van a hacer que el proceso inflamatorio sea menos efectivo. Y es allí donde la nutrición juega un papel fundamental en cuanto a lo que son las grasas. Las proteínas, como les comenté, son fundamentales porque van a tener un rol en la producción de inmunoglobulinas, las frutas y vegetales en la ingesta de vitaminas. Básicamente las vitaminas son unas sustancias que van a coadyuvar en el metabolismo de tanto proteínas como carbohidratos como las grasas. Entonces son críticas. Si nosotros podemos consumir suficiente proteína, podemos consumir suficiente grasa. Si no consumimos suficientes vitaminas que están en las verduras y en las frutas, no vamos a tener cómo digerir adecuadamente, y no solamente digerir, sino metabolizar en el hígado esas sustancias. Entonces es como si prácticamente no las consumiéramos o el metabolismo es muchísimo más lento. No la digestión, sino el metabolismo a nivel del hígado. Me voy a detener aquí en esta parte, porque pues ya sabemos que el consumo de frutas y vegetales es fundamental por las vitaminas que prácticamente se convierten en unas enzimas catalizadoras de todo este proceso. Las proteínas, porque son fundamentales para que nuestro sistema inmunológico funcione correctamente en la producción de inmunoglobulinas, pero me quiero detener aquí, en las grasas. No significa que nosotros con un proceso inflamatorio tengamos que quitar absolutamente todas las grasas o que tengamos que aumentar todas las grasas, sino que tenemos que entender que hay unas grasas que promueven que nuestro sistema inmunológico funcione mucho mejor y hay otras que retrasan ese proceso inflamatorio. Si nosotros retomamos todo lo que les comenté hace un rato, donde el objetivo principal es reducir la fibrosis que se genera como un resultado del proceso inflamatorio. Nosotros es aquí, en este punto, donde nosotros con el manejo adecuado de grasas, ¿no? No significa restricción, sino un manejo adecuado de las grasas, podemos hackear el proceso inflamatorio. ¿Qué significa esto? Si nosotros consumimos las grasas adecuadas, nuestro proceso de cicatrización va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque si reducimos la inflamación en este proceso, en esta etapa, vamos a tener muchísima menos fibrosis. ¿Ok? Entonces, nosotros, e incluso para los médicos, nutricionistas, las grasas es de los temas más complejos, porque es confuso. Entonces, yo me puedo imaginar una persona que escucha en el internet una cosa y que lee otra cosa y que el médico le dice otra cosa, la nutricionista le dice otra cosa. Pues sí, yo me confundí hace mucho tiempo y eso que yo estudié nutrición hace 30 años, cuando estaba en la universidad, hace más. Y me confundía. Y durante toda mi práctica es un tema confuso. Para una persona que no está en este tema es supremamente difícil de entender. Entonces, voy a explicarlo de una manera bien sencilla, ¿ok? Nuestras grasas, las grasas que consumimos nosotros, pues primero tienen un origen vegetal, tienen un origen animal. Si nosotros nos vamos a los vegetales, uno diría, no, pues si las grasas vegetales pueden ser mucho mejores. En estos casos nosotros no hablamos de qué es mejor o qué no es, qué es malo, sino qué es bueno para quién y para qué. Entonces, eso es bien importante. Y vamos a hablar, más allá de si son de origen animal o vegetal, vamos a hablar si son saturadas o no son saturadas.
no me quiero detener en la parte química de esto. Lo que sí quiero es que entendamos que las grasas saturadas son las que se vuelven sólidas a temperatura ambiente. Cualquier grasa que ustedes vean que es sólida a temperatura ambiente, van a tener en su mente que eso es una grasa saturada, ¿ok? No importa si es buena o si es mala. Si podemos comparar la grasa que sale de un chicharrón o la grasa que queda cuando cocinamos con un aceite de coco, por ejemplo, las dos se vuelven duras, ¿sí? Ya internamente las características de cada una son diferentes, unas de origen vegetal, el otro de origen animal y por consiguiente van a tener un efecto diferente en nuestro organismo, pero las dos son una grasa saturada y van a tener un impacto, ya sea positivo o negativo, en nuestra salud. Las no saturadas son aquellas grasas que son líquidas a temperatura ambiente. ¿Qué significa esto? Que si ustedes ven que ustedes cocinaron algo en un aceite y ese aceite siguió estando líquido cuando se enfrió, significa que no está saturado. No significa que sea bueno o malo, significa simplemente que no es saturado. Dentro de esos no saturados hay una cantidad perdón, de clasificaciones. Entonces ahí se complica aún más. Ustedes han escuchado siempre el tema de los omegas, entonces hay unos que tienen omega 9, omega 6, omega 3, están los monosaturados, poliinsaturados, los aceites vegetales. Entonces empieza uno a escuchar en el internet, no, es que los aceites vegetales son malísimos, los otros no coman margarinas porque son malas, los otros dicen coma entonces aceite de coco y el otro le dice, no, tiene que consumir ahora aceite de aguacate eh, y ahí es donde viene a jugar esta parte importante. Fijémonos aquí algo. Dentro de todo esto, nosotros en el diario vivir consumimos mucho más de estos tipos de aceites que contienen omega 6. Podríamos decir que estaría bien, ¿cierto? Porque los omega 6 y los omega 9 son los que promueven un buen sistema inmunológico. Pero ¿qué pasa con una persona que tiene un proceso autoinmune? Me voy nuevamente al ejército. Vamos a hacer de cuenta que yo tengo un ejército supremamente poderoso, ¿sí? Pero imagínense que ese sistema del ejército superpoderoso está atacando a la población civil todos los días y va y les dispara a la población civil constantemente. ¿Necesitamos un ejército poderoso? No, necesitamos un ejército débil para que no nos ataque a nosotros, ¿cierto? Entonces la población civil empieza a luchar contra ese ejército superpoderoso. Prácticamente lo que nosotros tenemos que hacer es tener un sistema inmunológico suprimido, débil. No significa que sea supremamente débil, pero sí lo tenemos que debilitar. ¿Cómo lo debilitamos? Muchos de sus niños y sus adolescentes han tomado corticoides, ¿sí? Esteroides. Esos medicamentos lo que logran es hacer que el sistema inmunológico esté débil. ¿Para qué? Pues para que no lo ataque. Entonces, nosotros, si consumimos muchos omega 6 y omega 9, muchos aceites vegetales de este tipo, nuestro sistema inmunológico va a estar bueno, ¿sí? Pero es que nosotros necesitamos que no esté tan bueno, necesitamos que esté más débil. Entonces, lo que nosotros necesitamos es reducir el consumo de ese tipo de aceites y aumentar este que se llama omega 3, que es el que promueve la antiinflamación en el sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Estos omega 6 son unas sustancias que van a ayudar a que la comunicación entre célula y célula sea supremamente buena. Los omega 3, por el contrario, inhiben esa comunicación. Entonces, nosotros lo que vamos a estar haciendo prácticamente es hackeando todo el sistema de comunicación del sistema inmunológico. Es donde vamos a estar trabajando con una nutrición adecuada. ¿Cuál es la idea aquí? Nosotros necesitamos reducir el consumo de omega 6 y aumentar el consumo de omega 3.
pónganme cuidado, no significa quitar, no, significa reducir, aumentar. En el mercado hay muchísimos productos que aumentan el omega 3 y ustedes lo ven, ah, no, 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 es que este es buenísimo porque tiene omega 3. Y hay otros que dicen, no, este tiene además omega 6 y este tiene omega 9. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que sí podemos tener suplementos, ¿sí? Y en lugares, por ejemplo, en el mundo donde pues las personas no tienen acceso a comer salmón frecuentemente, donde ya sea por un proceso económico o de localización geográfica, no tienen acceso, o que no tienen suficientes sardinas, aunque sardinas enlatadas se consiguen en todas partes, o que no tienen la facilidad de consumir suficiente chía, o que tienen un proceso gastrointestinal que no les permite que puedan consumirla, o que no puedan consumir linaza, que son los productos que realmente tienen más omega 3 en el mercado. Pues tener un suplemento está bien, pero aparte de tener el suplemento, una de las cosas críticas es reducir el consumo de omega 6. Entonces el omega 9 va a está en muchísimos alimentos, entonces no necesitamos estar como en la lucha contra él, ¿no? El omega 6 es el que tenemos que reducir, aumentar el omega 3 para lograr un balance y poder lograr el efecto antiinflamatorio. Desafortunadamente las grasas saturadas juegan un papel muy importante en este proceso inflamatorio y es por eso que se recomienda reducirlas al máximo. No significa que una persona logre eh, quitar absolutamente todas las grasas saturadas. Eso no es posible. Adicionalmente, porque así uno no se las coma, el cuerpo produce grasas saturadas, ¿ok? Pero produce las que necesita. Entonces, si nosotros reducimos el consumo, pues igual vamos a estar reduciendo la posibilidad de que tengamos más sustrato para que haya mayor inflamación. La otra cosa importante es que cuando nosotros comemos de más, cualquier cosa, sea grasas, sea proteínas, sea carbohidratos, si nosotros consumimos más, ese más que tenemos de reserva no lo va a acumular en forma de grasa. ¿Y cuál es la forma de grasa que no lo acumula? Grasa saturada. Entonces, por eso es que vemos incluso niños y adolescentes con obesidades, donde ya hay niños con hígados grasos. Y cuando un niño o un adolescente está con un hígado graso, esto indica que su futuro no va a ser tan promisorio, porque no solamente la grasa se va a estar acumulando en el hígado, sino en otros órganos como el corazón y pues las arterias, no solamente del corazón, sino a nivel general. Bueno, esto es lo que ya les estaba hablando ahorita. ¿Cuáles son los alimentos que tienen mayor niveles de omega 3? Son el salmón, la sardina, las anchoas y el atún. Una persona puede consumir productos lácteos sin grasa. Yo sé que la leche no tiene muy buena fama, pero la fama hay que entenderla. ¿Por qué? Porque es la lactosa, porque es la grasa o porque es la proteína. Entonces, dependiendo de cada aspecto tiene un factor específico. Si tú eres intolerante a la lactosa, pues las consumes eh, baja en lactosa o sin lactosa, perdón. Si el problema es la grasa, pues se consume una leche baja en grasa. Si el problema es de proteínas, ahí sí ya es un poquito más complicado. Si la persona es alérgica a la leche, definitivamente pues no la debe consumir. Y cuando hablamos de alergias, hablamos de la alergia a las proteínas, básicamente. Eh, Importante aquí, los huevos, una persona puede consumir huevos, pero básicamente la clara del huevo. En la yema es donde mayor concentración de omega 6 hay en un huevo. Aceite de canola. El aceite de canola, yo sé que si ustedes entran y ven en internet, hay una serie de retractores del aceite de canola, pero si lo podemos mirar desde el punto de vista de inflamación, es el que más omega 3 contiene. Entonces, ustedes tienen que ser conscientes de que el aceite de canola que utilicen tiene que ser puro, no puede estar
mezclado con otros vegetales, porque la mayoría de los casos lo que hacen es que lo mezclan con otros vegetales y es allí donde no deja de ser bueno, ¿sí? Básicamente. La otra cosa importante es el consumo de vegetales de hojas oscuras, tipo espinacas, coles, brócoli y todos los tipos de coles en general. Todas estas coles van a ayudar a que se reduzca ese proceso inflamatorio y junto con eso, y adicionalmente, pues tiene también un componente importante en el proceso de vasculitis que se genera en un proceso como el escleroderma. Entonces, básicamente lo que se recomienda evitar son productos lácteos que contengan grasa, la yema del huevo, maní, mantequilla de maní, pistachos. Aquí hay una cosa importante y es con las nueces. Ese es otro dilema, es consumir nueces, no consumir nueces. En las nueces hay una cantidad de diferentes clases y es importante tener en cuenta que los nueces que sí pueden consumir una persona con escleroderma los walnuts, lo que son las nueces como tal, no almendras, no pistachos, no maní. Todos estos otros tienen una gran cantidad de omega 6. Para los niños es muy importante tener en cuenta también que los fritos son productos que primero al fritar varias veces en el mismo aceite se generan unas toxinas que cuando se consume frecuentemente pues van a ir lastimándonos. Pero más allá de eso es porque si nosotros vamos a un restaurante no sabemos qué tipo de aceite se está con lo que están preparando. Entonces es más el tipo de aceite que el aceite como tal, ¿ok? Otra de las cosas que se deben evitar son las carnes procesadas, los dulces. Los dulces, ¿por qué? Porque como les dije hace un rato, cuando uno consume una gran cantidad de carbohidratos, por ejemplo, el cuerpo los va a convertir en grasa y usualmente es en grasa saturada. Otro producto que es supremamente inflamatorio es el gluten. El gluten se encuentra en el centeno, en el trigo, en la cebada. Y entonces, yo sé que la cebada y de pronto el centeno no son tan frecuentes, pero desafortunadamente el trigo sí lo encontramos en todas partes y yo creo que es una de las restricciones más difícil para cumplir y especialmente en niños y adolescentes. Y la otra cosa es el tomate. Con el tomate también hay retractores, no es algo concluyente, pero sí se ha visto que en algunos casos puede promover el proceso inflamatorio. Entonces, cuando estamos hablando de una nutrición con niños, tenemos que tener en cuenta mucho, me voy a saltar esta filmina por un momentico, y es que cuando estamos hablando de niños, nosotros tenemos que tener en cuenta que los niños están en crecimiento. Un niño y un adolescente está en crecimiento, entonces no podemos llegar y restringirle completamente todas las cosas. Lo que tenemos que tener en cuenta es cómo lograr una nutrición adecuada para ellos, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la talla, de acuerdo a la actividad física, las preferencias. Es por eso que los nutricionistas tienen que trabajar de la mano de los pacientes y lograr lo que son restricciones, reducciones, pero las adiciones son las críticas, son las más importantes acá, ¿ok? ¿Cuáles son los retos grandes? Pues la edad en que se inicia el proceso inflamatorio y pues un niño necesita de un cuidador. Un niño no puede ir a cocinar lo que necesita cocinar. Tiene que su mamá o su papá o su abuelo o alguien cocinarle. ¿Cuáles son las ventajas? Pues la creación temprana de hábitos. Un niño, como uno lo críe, así va a estar. Y cuando esté un adulto, pues va a comer sano si desde pequeñito comió lo que tuvo que comer, ¿sí? Y la otra cosa interesante en este momento es que se tiene acceso a la información, que podría ser, que tiene como un doble juego allí, porque no toda la información que se consigue es la adecuada. Los niños tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los snacks y las bebidas que se deben dar. Hay que reducir el consumo de snacks, especialmente todos los empaquetados. Es preferible que se les dé siempre una fruta
a un niño como snack a darle un paquete de papas. Allí ya estamos perdiendo por todas partes. Si le damos una malteada, estamos perdiendo. Si le damos un jugo, estamos perdiendo. La fruta se debe consumir entera. ¿Ok? Se generan muchos retos. Después, en otro momento, yo les comparto más información. Ana, te comparto más información para que repartas sobre eh, tips para cocinar para una persona que tiene restricciones, para varias personas que tienen restricciones, porque muchas veces la mamá tiene el niño con una condición como estas y tiene el papá o el esposo o ella misma que tiene otra condición. Esta parte se las voy a compartir en unos tips para que lo puedan ustedes repartir y compartir. ¿Ok? Pero definitivamente la nutrición es uno de los aspectos fundamentales en el tratamiento de este tipo de enfermedades. No lo podemos poner como algo secundario, no lo podemos poner allá en la esquina, lo tenemos que poner desde el principio en la mesa como un tema de discusión. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen preguntas, por favor.